Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a este último seminario del año sobre visión semanal. Vamos a hacer un breve repaso a lo que está sucediendo en los principales mercados. Ya les avanzo que no hay demasiado que comentar, es decir, no nos va a llevar demasiado tiempo el comentar un poco la escena. Vamos a ver también el aspecto técnico de los principales mercados y luego vamos a hacer un repaso a todo lo que ha sido el año, qué es lo que ha ocurrido en este 2015 que está a punto de terminar, que yo creo que nos puede dar también un poco pistas de cuál puede ser la estrategia a seguir durante el próximo ejercicio. Vamos a ver cómo ha sido el comportamiento de los principales mercados, de los principales índices bursátiles, de los principales pares de divisas y también del mercado de acciones y ver un poco qué es lo que ha pasado. Bueno, la apertura, la verdad, en Europa fue algo descafeinada, más bien plana, pero a medida que ha avanzado la sesión, estamos adentrándonos en caídas que ya empiezan a ser algo más destacables, ¿no? Tenemos ahora mismo, por ejemplo, al IBEX cayendo cerca de un 1%, al CAC y al DAX cayendo un 0,74%, es decir, caídas que se dirigen al 1%. ¿El principal motivo de estas caídas? Bueno, pues lo tenemos en el asunto de siempre. En esto que voy a mostrar ahora mismo, que es un gráfico del crudo Brent. Si vamos a velas un poco más rápidas, a velas de 5 minutos, bueno, pues esta caída desde prácticamente las 8:30 de la mañana, cuando el crudo ha perdido pues desde los $37,90 a los 37,38 donde lo tenemos ahora, es decir, más de medio dólar por barril, es lo que explica el por qué las bolsas europeas han ido cayendo. El escenario está marcado principalmente por tres cuestiones. Primero, una falta de rumbo bastante clara. No tenemos ahora mismo movimientos demasiado claros en Europa ni en Wall Street. Segundo, por supuesto, la enorme caída del volumen propio de estas fechas, algo completamente normal. Y en tercer lugar, y también muy importante, la influencia que sigue teniendo el petróleo sobre las bolsas es total prácticamente en este último tramo del año, ¿no? Vamos a ir a un gráfico algo más lento del crudo y ya lo comentamos. Bueno, un gráfico de 30 minutos. Vemos como los mínimos del Brent están aproximadamente en esta zona, entre los 36,20, 36,10, aproximadamente la parte baja de los $36 por barril. Ahí tenemos los mínimos absolutos del Brent en el año y desde fechas muchísimo más atrás. Tuvimos una recuperación desde el 22 de diciembre, pasando de estos 36,3 aproximadamente a los 38,2 dólares que alcanzamos el 24 de diciembre por la tarde. Esta subida, repito, si nos fijamos desde la noche del 22 de diciembre hasta la tarde del 24 de diciembre, esa subida se tradujo, si buscamos un índice bursátil, por ejemplo, el SP500, vamos a un gráfico de 30 minutos también muy rápido. Bien, como ven, esa subida desde el 22 de diciembre del petróleo se tradujo también en una subida de las bolsas. Aquí la tenemos, este movimiento alcista del SP500 viene a coincidir con ese rebote del crudo y posteriormente, bueno, pues en concreto desde el 24 de diciembre por la tarde, la nueva caída en este caso de los futuros del SP500, bueno, pues viene a coincidir también un poco con lo que ha hecho el crudo. Nos vamos a un gráfico diario sobre el SP500 y comentamos su situación. Bueno, están funcionando muy bien los soportes y resistencias, en general comportamiento muy previsible. Estos 2.000 puntos o el entorno de los 2.000 puntos, entre los 2.000 y los 2.010 puntos, ha funcionado muy bien en el SP500. Comentamos la semana pasada que en realidad íbamos desde los 1.990 hasta los 2.005-2.010 puntos como zona de soportes muy importante del SP500. Estas dos líneas que hay aquí separadas, desde los 1.990
1990 hasta algo más de los 2000 puntos, aproximadamente los 2005-2010 puntos. Es una zona de soportes muy importante que ha vuelto a funcionar. Ya funcionó aquí en el mes de octubre, volvió a funcionar el 15 de noviembre, volvió a funcionar el 11 de diciembre y ha funcionado recientemente el 20 de diciembre. Bueno, desde entonces hemos tenido un rebote que se ha cortado cuando nos hemos acercado a la zona de resistencias, que la encontramos entre los 2070 y los 2080 puntos. Ahí encontramos la primera zona de resistencias. Es decir, entre los 1990 y los 2005, zona de soportes en el SP500, y desde los 2070 a los 2080, zona de resistencias. Por encima desde los 2080, los 2100 puntos son la siguiente barrera. Vamos a terminar, por tanto, el año seguramente en esta tierra de nadie, que se establece entre la zona de soportes y la zona de resistencias en el SP500. Y el año que viene, esta será la primera prueba de fuego que tendremos en el SP500. Si nos vamos a dirigir hacia el soporte o nos vamos a dirigir hacia la resistencia. Una superación de la resistencia y especialmente de los 2100 puntos, sin ninguna duda, podría generar un tramo al alza en los primeros compases del año que viene, que podría ser muy positivo. Acabamos con el crudo comentando un hecho que es novedoso, ¿no? Aquí tenemos el spread entre el crudo Brent y el crudo ligero americano. Bueno, pues como vemos, el spread se ha invertido, cosa que hacía muchísimo tiempo que no ocurría. De hecho, si nos vamos a un gráfico diario, desde el año 2010, desde agosto de 2010, el crudo Brent siempre cotizó por encima del crudo ligero americano. De hecho, el diferencial llegó a superar los $25 en septiembre de 2011. Pero ahora mismo lo que tenemos es que el crudo ligero americano se ha prácticamente igualado al crudo Brent, incluso hoy ha llegado a estar por encima. Esto se debe a que precisamente el bajo precio del crudo está ya impactando en la industria del fracking en Estados Unidos, está reduciéndose la oferta de fracking en Estados Unidos y eso está haciendo que el crudo ligero americano, en este caso, se esté igualando, se esté equilibrando entre oferta y demanda antes que el crudo europeo, mucho más dependiente de lo que hace la OPEP. Tal forma que esto puede continuar el año que viene. El año que viene podemos tener un sorpaso y que el crudo Brent cotice estructuralmente por debajo del crudo ligero americano, cosa que, como hemos visto, no ocurría desde el año 2010. Bien, si vamos a Europa, bueno, tenemos aquí el DAX. También estamos ya chocando con la resistencia. La resistencia de los 10.800 puntos detuvo los avances el 17 de diciembre, posteriormente el 21 de diciembre estamos con un gráfico diario de velas Heiken así. El 21 de diciembre también tocamos y ahora mismo, bueno, pues nos hemos también aproximado a los 10.800 puntos sin determinado éxito. Sigue siendo interesante el ver cómo cambió aquí la tendencia el 15 de diciembre, con la aparición de la primera vela alcista de Heiken Ashi, de la que alertamos, y desde entonces estamos teniendo cierto rebote. También en el caso del DAX vamos a terminar el año cerca seguramente de la resistencia de los 10.800 puntos. El soporte queda lejos en esta zona aproximadamente entre los 10.200 y los 10.300 puntos. Esa es la zona de soporte del DAX, entre los 10.200 y los 10.300 puntos. La resistencia en primer lugar 10.800, en segundo lugar 11.000 puntos, en tercer lugar los 11.400 puntos del DAX. Niveles a tener en cuenta el año que viene. Si echamos un vistazo a la comparativa del DAX con el IBEX, vemos cómo más o menos esta se ha estabilizado. Después de que el lunes pasado, tras el resultado electoral, tocásemos máximos históricos, casi en los 1.150 puntos de diferencia entre el DAX y el IBEX, se ha reducido algo, hasta los 10.080. En cualquier caso, sigue siendo un diferencial muy, muy elevado. En el caso del IBEX, bueno, zona de soportes entre los 9.560 y los
9.400 hay una primera zona de soportes, entre los 9.400 y los 9.550, en esos 150 puntos. Más abajo ya nos iríamos a los 9.200 como zona de soporte. Por el lado de las resistencias, bueno, pues el entorno de los 10.000 puntos. En concreto, desde los 9.950 hasta los 10.050, aproximadamente en esos 100 puntos, hay también una zona importante de resistencias. Así pues, vemos como todos los índices van a terminar el año en una zona intermedia por encima de sus soportes principales y por debajo de la primera zona de resistencias. El DAX alemán, en este caso, es el que parece que va a acabar más cerca de la resistencia. Echamos un vistazo al Eurostoxx. Zona de soportes entre los aproximadamente 3.190 y 3.150 puntos, y zona de resistencias, bueno, pues entre los 3.300 y los 3.350 la primera. Posteriormente ya nos iríamos al entorno de los 3.500, tampoco nada demasiado diferencial. El eurodólar continúa su subida, no ha cambiado demasiado el aspecto. La importancia absoluta del 1,08, aquí la tenemos, 1,08, soporte muy importante. Aquí estamos en el gráfico de una hora, en el caso del eurodólar. Bueno, el 1,08 muy importante, detuvo las caídas aquí el 7 de diciembre y las volvió a detener aquí el 17 de diciembre. En ese caso, primera resistencia fue superada, primera resistencia soporte ahora, la zona de 1,087. Nivel importante. Segunda resistencia la estamos superando en estos momentos, que es esta, en la zona de 1,098 aproximadamente. Segunda resistencia que estamos superando. Tercera resistencia, zona de 1,1050. Bien, como hemos apuntado en varias ocasiones, estos niveles que estamos viendo ahora en el eurodólar, entre el 1,098 y el 1,1050, que es la zona de resistencias principales en el corto plazo, nos parece un nivel bastante interesante para abrir posiciones cortas. Este espacio, el que estamos empezando a recorrer ahora, es un nivel interesante para abrir posiciones cortas en el eurodólar, pensando bien en el corto, bien en el medio plazo. Así pues, aquí tenemos una opción de estrategia. Si perdiese el 1,08 o cuando lo pierda, cosa que va a suceder, posiblemente las caídas se aceleren en este par, ¿no? Así pues, sobre estos niveles podemos ya considerar el abrir posiciones cortas. Y terminamos con el oro, que tampoco ha variado demasiado su aspecto, sigue consolidando. Vemos este estrechamiento de las bandas de Bollinger que ya comentamos la semana pasada. El oro está entre los 1.050 y los 1.085 dólares por onza, en un movimiento de consolidación muy claro. En el momento en el que haya una ruptura, bien por la parte de arriba, bien por la parte de abajo de este entorno, en concreto tanto del soporte o resistencia como del contorno de las bandas de Bollinger, ahí podríamos tener oportunidades de buscar posiciones a favor de la ruptura del oro, bien por la parte de arriba, bien por la parte de abajo. Bueno, pues esta es la escena que tenemos ahora mismo planteada. Como digo, muy poca liquidez, movimiento algo errático entre la primera zona de resistencias y los soportes principales en la mayor parte de los índices, y una gran influencia de los precios del crudo. La semana realmente tiene una agenda bastante ligera. Hoy, por ejemplo, no tenemos ningún dato macroeconómico de importancia. Mañana martes conoceremos en España las ventas al por menor. En Estados Unidos un par de datos. El índice SPI Case-Shiller de los precios inmobiliarios de las 20 ciudades principales y los créditos al consumo. El miércoles tendremos dato de IPC en España y de balanza por cuenta corriente. En Estados Unidos tendremos las ventas pendientes de vivienda y los inventarios semanales de crudo. El jueves abrirán las bolsas mediodía, al igual que el día de Navidad, es decir, media sesión para las principales bolsas europeas, y el viernes las bolsas permanecerán cerradas a ambos lados del Atlántico, siendo por tanto un día en el que no haya actividad. Pese a ello, conoceremos los datos de PMI de manufacturas de China, tanto el de manufacturas como el de servicios en China, lo cual, en función de cómo salga, podría tener algo de influencia en la sesión del lunes. Pero en definitiva, jueves mediodía abierto, viernes completamente cerrado, es decir, el año podemos decir que acabará el miércoles
y salvo que cambie mucho la cosa, cerraremos en niveles próximos a los que estamos viendo ahora mismo entre el soporte y la resistencia. Bien, hecho este análisis de la escena, vamos a hacer un resumen de lo que ha sido el año bursátil. Nos vamos a apoyar en el DAX alemán para ver un poco cuáles han sido los movimientos los principales movimientos en general de las bolsas. Voy a poner un gráfico diario con las Heiken así también desde que empezó el año el 1 de enero. Bueno, el año en general, el año bursátil que estamos a punto de terminar puede ser considerado como decepcionante, sobre todo en Europa. Hay que recordar que el año empezó muy bien con el anuncio de la acción monetaria más importante de la historia del Banco Central Europeo, el Quantitative Easing, que fue anunciado a finales de enero y que provocó esta enorme subida durante los primeros meses del año. Hay que recordar que desde el 6 de enero hasta que alcanzamos máximos anuales el 12 de abril aproximadamente, el DAX alemán, por ejemplo, lo tenemos aquí, subió más de un 30%. En general, hasta mediados de abril, el conjunto de selectivos europeos subieron de media más del 20%. El IBEX siempre se quedó rezagado, pero el resto de selectivos tuvieron el mejor trimestre que se recuerda. Esto hizo que las expectativas aumentasen y que todo el mundo pensase que el 2015 iba a ser un año bursátil extraordinariamente positivo, especialmente en Europa, que era la región en la que parecía que había que invertir, donde se juntaban, por un lado, la política del Banco Central Europeo, que por primera vez durante la crisis cambió radicalmente, y en segundo lugar, digamos que el escenario macroeconómico también era favorable a Europa. Bueno, tocamos en abril en el DAX los 12.400 puntos. Estamos peleando por cerrar el año cerca de los 10.800. Bueno, pues tocamos los 12.400 puntos y aquí tuvimos la primera corrección. Primera corrección que duró aproximadamente hasta mediados de julio. Toda esta primera corrección en el DAX y en el resto de índices europeos estuvo motivada en primer lugar por una recuperación del eurodólar. Vamos a poner un gráfico del eurodólar que también ha sido un gran protagonista este año. Pongo un gráfico diario. Bueno, esta recuperación del eurodólar desde los mínimos que tocó en abril en 1,05 hasta llegar casi a la zona de 1,15, esta fuerte subida fue lo que en primera instancia provocó la primera corrección de las bolsas europeas, como hemos visto en el DAX, que luego, eso sí, juntó esa primera corrección con las negociaciones entre Grecia y la Troika para el tercer programa de rescate, que estuvo a punto de no llegar. Las cosas se tensaron muchísimo, parecía que bueno, pues con los referéndums que se convocaron en Grecia, etcétera, era difícil el acuerdo. Las bolsas sufrieron bastante durante el inicio del verano, pero luego la confirmación de que hubo acuerdo aquí el 9 de julio provocó un fortísimo rebote de las bolsas europeas. Tras ese fortísimo rebote llegó la segunda gran corrección del año, provocada en este caso por China, por esa inestabilidad de las bolsas chinas y ese miedo a la fuerte ralentización de China. Aquí tuvimos la mayor caída de las bolsas europeas desde aproximadamente el 21 de julio hasta el 29 de septiembre, caídas que en porcentaje fueron del 20% prácticamente. Esta fue la mayor caída, la mayor corrección de la tendencia alcista de las bolsas europeas desde el 2011. Repito, esta segunda caída del año, la primera estuvo ocasionado en primer lugar por el rebote del euro y mezclado con las negociaciones entre Grecia y la Troika sobre el tercer rescate. La segunda caída del año, esta que estamos viendo, se explica por el miedo a China y a una desaceleración de China. Todo esto durante el verano, por supuesto, las materias primas, en concreto el petróleo, que ha sido el segundo gran protagonista del año, también caían con bastante fuerza. Estamos hablando de los meses de agosto y septiembre. Fíjense toda esta caída
desde el mes de julio y hasta el 26 de agosto, esta enorme caída del crudo, en concreto por tomar una referencia, desde el 9 de julio hasta el 26 de agosto, caídas de casi el 25% en el precio del crudo, también impactó con fortaleza en las bolsas europeas, en las bolsas mundiales en general, provocando esa segunda gran corrección del año. Después, en octubre, tuvimos una grandísima recuperación, aquí lo vimos, cuando empezaron a desaparecer los miedos a que China tuviese esa corrección, ese enfriamiento tan significativo. Las bolsas europeas, que estaban muy sobrevendidas, empezaron a rebotar con bastante fuerza, y este rebote se unió con las expectativas de que el Banco Central Europeo aumentase el QE, lo cual hizo seguir subiendo con mucha fuerza durante el mes de noviembre, este otro tramo alcista, fruto de las expectativas del QE, que se truncaron el 3 de diciembre, cuando en la reunión del Banco Central Europeo no se anunció un aumento del QE, pero sí la prolongación. Esto ha provocado la tercera corrección del año durante las 2 primeras semanas de diciembre, donde, repito, se juntó el asunto del Banco Central Europeo con una nueva caída de los precios del petróleo, fruto de, en este caso, el hecho de que en la reunión de la OPEP no se acordase cambiar la producción. Durante las 2 primeras semanas de diciembre, caídas que se volvieron a acercar al 10% en los índices europeos. Desde mediados de diciembre, bueno, pues nos hemos repuesto, hemos cambiado el color de las velas Heiken Ashi, nos hemos repuesto y estamos intentando maquillar un poco un ejercicio que en definitiva va a quedar muy lejos de lo que se esperaba. Así pues, las claves del año, bueno, pues por supuesto la política, el anuncio del Banco Central Europeo con sus efectos indirectos, especialmente los movimientos del eurodólar han tenido una influencia muy importante en las bolsas, y por supuesto los movimientos de las materias primas, en concreto del petróleo. De no haberse desplomado el crudo al nivel que se ha desplomado, el año bursátil europeo hubiese sido mucho mejor de lo que finalmente ha sido. Y estas son las claves que debemos tener en cuenta el año que viene. La influencia, por un lado, del euro, por otro lado, del petróleo sobre las bolsas europeas, parece que va a seguir siendo muy, muy fuerte. A nivel técnico, bueno, pues lo hemos comentado en muchas ocasiones. Resulta muy interesante, en general, seguir la estrategia de comprar tras las correcciones, comprar tras las caídas, y en concreto seguir el aviso técnico de cuando en los gráficos diarios o incluso de 2 días las velas de Heiken Ashi cambian de color. Aquí tenemos un buen ejemplo. Recientemente aquí, el 15 de diciembre, cambio importante. Tuvimos aquí, por supuesto, el 1 de octubre, cambio importante. Después de varios periodos, varias velas bajistas, apareció un alcista y tenemos cambios significativos. Los voy a marcar con una pequeña flecha. Estamos hablando de este tipo de señales en gráficos de 2 días. Aquí también se puede decir que tuvimos una señal alcista que apareció sobre aproximadamente los 10.100 puntos, que nos llevó a los 10.500 en el DAX. Aquí también unas cuantas más señales de este tipo, lo voy a ampliar. Este tipo de señales, tras varios periodos bajistas, en este caso aquí, pues vemos cómo han funcionado muy bien y han dado paso a rebotes significativos. Esta receta de inversión también la podemos seguir el año que viene. Bueno, haciendo un repaso de cómo ha sido el año, bueno, en porcentajes, en magnitudes relativas. Empezamos con índices europeos. Mayores subidas de entre las bolsas. Bueno, tenemos que el Eurostoxx 50 ha subido cerca de un 5%. Por el lado de las caídas
Tenemos que los peores, por supuesto, ha sido la bolsa de Atenas, la bolsa griega, que ha caído un 31%. La bolsa española, el IBEX, muy mal año, un 5%. A la bolsa española, sobre todo, lo que le ha penalizado es el muy mal comportamiento de los blue chips, lo hemos comentado muchas veces. Tanto Santander como Repsol, como BBVA y como Telefónica, estos 4 grandes valores le han quitado muchísimos puntos de cotización al IBEX 35. Echamos un vistazo a la bolsa italiana, que ha sido una de las mejores, de entre las principales bolsas europeas ha sido la mejor, con subidas del 13,6%. Recordemos que el IBEX ha caído más del 5%. En Alemania tenemos subidas del DAX del 10%, también muy buen comportamiento. Si nos vamos a Asia, bueno, por el lado de las caídas, tenemos en general el índice indio, ha caído un 4,5%, tanto Singapur como los diferentes índices chinos también en negativo. La bolsa australiana también en negativo este año. En Estados Unidos, el Russell de las compañías de pequeña y mediana capitalización ha caído casi el 5%. El S&P va a terminar plano el año, cayendo apenas un 0,94%. Mientras que el Nasdaq sube más de un 8% este ejercicio. Fuera de los índices bursátiles, si nos vamos a las divisas, bueno, por el lado de las subidas, en general tenemos muy buen comportamiento del Bitcoin. Esta divisa XBT es el Bitcoin, que es en general la subida, la divisa que más ha subido este año. Ha subido un 47% frente al euro, ha subido un 35% frente a la libra, ha subido un 33% frente al yen, ha subido un 31% frente al dólar americano, que por otro lado es la divisa también más alcista. El dólar americano está entre las divisas más alcistas este año. Por el lado de las divisas más bajistas, bueno, pues en general tenemos divisas relacionadas con las materias primas, pues por ejemplo vemos el dólar canadiense, el dólar neozelandés, el dólar australiano, el euro también entre las divisas más bajistas este año. Bueno, pues ese es un poco el resumen del mercado de divisas. Las divisas emergentes y las divisas relacionadas con las materias primas y el euro son los 3 grupos de divisas más bajistas frente al Bitcoin y el dólar americano, que han sido las divisas más alcistas. Acciones de la bolsa española, bueno, pues por el lado de las bajadas, por supuesto a Bengoa, tenemos a OHL, la segunda peor acción del año, cayendo el 70%. Tenemos a ArcelorMittal cayendo un 55%. Tenemos a FCC cayendo un 41%. El Santander, el valor que más puntos ha quitado al IBEX este año, cayendo un 33,75%. SACIR también muy mal año, 32%. Repsol, 32% también. Luego la banca mediana como Popular, como CaixaBank, como Sabadell, como Liberbank, también completando un muy mal ejercicio. A3 Media lo ha hecho mal también, Mafre lo ha hecho muy mal. Bueno, en general tenemos que, como vemos, tanto Santander como Repsol son los 2 grandes valores que más puntos le han quitado al IBEX. La banca mediana en general lo ha hecho bastante mal. Y luego tenemos, por supuesto, las empresas de materias primas como ArcelorMittal, como Acerinox, cayendo con bastante fuerza, y luego constructoras como OHL, OFCC o SACIR, liderando también el rango de grandes perdedores este año, que encabeza Bengoa por razones obvias. Por el lado de las subidas, bueno, pues grandes triunfadoras, empresas de energías renovables como Gamesa. Tenemos también a Acciona, que ha subido un 40%. Tenemos también a empresas farmacéuticas, que lo han hecho muy bien después de todo. Pues por ejemplo, tenemos a Rovi subiendo un 35%. Tenemos a Almiral subiendo un 33%. Tenemos a Grifols subiendo también un 28,5%. Tenemos empresas hoteleras como las grandes vencedoras. Tenemos a NH subiendo un 25%. Tenemos antes a Amelia aquí subiendo un 35%. Inditex, la empresa que más puntos le ha dado al IBEX, un 33%. Tenemos también empresas exportadoras,
como puedan ser entre otras las renovables, pero otras empresas exportadoras como CIA Automotive, una de las grandes vencedoras. Tenemos a IAG, subiendo un 32%, también una de las grandes ganadoras de este año. Y Dreams, empresa relacionada con el sector turismo. Amadeus, también empresa relacionada con el sector turismo, haciéndolo muy bien. Ferrovial, haciéndolo también muy bien. En general, bueno, pues podemos apreciar que por el lado de las empresas vencedoras, Ebro Foods también, están empresas de energías renovables, empresas farmacéuticas, empresas industriales exportadoras y empresas relacionadas con el sector turismo. En general, estos son los 4 ejes de las acciones más alcistas este año. Lo cual también nos puede dar pistas de cara al año que viene y vuelve a confirmar la importancia que han tenido los movimientos del euro sobre las bolsas europeas durante este 2014. Bien, pues sin más concluyo. Les agradezco como siempre su atención en este último seminario online del año y en general en todos los que hemos celebrado este año. El próximo año seguiremos teniendo los lunes a esta hora este tipo de seminarios donde veremos cuáles los movimientos más destacables del contexto y el aspecto técnico de los principales mercados. Y como siempre, desearles muy felices fiestas y por supuesto muchísima suerte con sus inversiones el próximo ejercicio. Muchas gracias y buenos días.